Hola amigos, ¿cómo estáis? Al final, por mucho que uno quiera abstraerse de los malos augurios para el mundo, no puede ser, y lo que no puede ser, no puede ser, y además es imposible, la que va a liar Estados Unidos, va a ser la hostia. Es que por mucho que uno quiera buscar algún hilo de esperanza de que el mundo podrá ser reconducido por el multilateralismo que ha nacido de la mano de Rusia, China y los BRICS, no se va a poder arreglar. A los tontolabas de Falsimedia se les cae la baba alabando todas y cada una de las decisiones de Donald Trump, dando la noticia de sus fechorías junto a Israel, que por cierto son la misma cosa. Porque Israel no es más que una enorme base de Estados Unidos para hacerse con el control de todo Oriente Medio, y como digo, dan la noticia sin la más mínima crítica al genocidio de palestinos. Encima tienen la desvergüenza de dar la noticia del mal estado de salud en el que han llegado 3 prisioneros israelíes que ha soltado los palestinos. Y sin el más mínimo pudor ignoran cómo llegan los cientos de palestinos que soltaron los israelitas, con testimonios de torturas horribles. Iros a la mierda, periodistas de Falsimedia, sois la escoria de este planeta. Pero como digo, la esperanza es poca, porque las noticias se suceden a borbotones. Hoy se confirma lo que yo ya sospechaba y comentamos ayer, que Donald Trump intentaría poner las condiciones del perdedor al ganador. Declaró que se reunió con Putin, y que se atrevió a amenazar a Rusia si no había acuerdo, por lo que conociendo un poco la trayectoria de Putin, de dónde viene, y retrotrayéndonos a la famosa conferencia de paz de Múnich en 2007, en la que le dijo a Occidente que se acabó su reinado. Como se puede ver, de aquella conferencia vienen estos lodos, porque la OTAN ninguneó la advertencia de Putin, diciendo poco más o menos. ¿Pero este quién es? ¿De dónde ha salido? ¿Qué se ha creído? ¿Que puede amenazarnos, a la poderosa OTAN? Pues se va a enterar, y ya veis, solo 18 años después las palabras de Putin suenan como una pesadilla en la sede de la OTAN, y en todo el occidente colectivo. Además Trump, no se anduvo en chiquitas. Lo aireó en su rueda de prensa en la Casa Blanca, para que todo el mundo sepa sin cuentos de terceros, que él es el macho alfa que amenaza a Putin, y lo va a poner firme. Trump en una sesión informativa en la Casa Blanca, desde la tribuna una vez más confirmó lo que habló por teléfono con Putin. Le dije a Vladimir que la guerra debería ser detenida. Y él estuvo de acuerdo, pero respondió que los intereses de Rusia deberían estar en primer lugar, ya que algunos territorios de Ucrania ya están incluidos en su constitución. Le dije que esto es una tontería completa y que debes entender que no soy una especie de Biden. O concluimos un acuerdo honesto, o haremos que algunos territorios de Rusia se integren en la constitución de Ucrania, y créeme, a la gente le gustará. Solo hay que imaginar la cara de Putin suponiendo que sea cierto eso. Le llamó tonto, y le amenazó, y aunque no sea cierto, da igual, porque haciéndolo público es toda una humillación al hombre que tiene en sus manos el mayor arsenal nuclear del mundo. Alucinante. No es de extrañar que todos los periodistas en el pasillo saltaron como resortes, atónitos de lo que habían oído, inmediatamente levantaron las manos para preguntar, pero Trump rápidamente se fue después de estas palabras. Y los medios de comunicación emitieron inmediatamente su suposición, que lógicamente no puede ser otra, que la de que Trump amenazó a Putin, insinuando que el territorio ocupado por la OTAN en Kursk lo anexará a la constitución de Ucrania. Hasta el momento, el Kremlin no refutó la información sobre la conversación de Putin y Trump, pero tampoco los confirmó. Este fin de semana ha sido prolijo en noticias, y todas en la misma dirección. Son noticias que hay que analizar muy bien porque indican muy bien la trayectoria que el nazismo lleva. Por ejemplo, en el canal del Telegram militarista dicen que cientos de personas están detenidas en Ucrania en condiciones terribles, sin agua, comida ni papel higiénico. El artista ucraniano Yevgeny Baraban contó cómo tratan a los soldados movilizados en Kiev. El 7 de febrero informó que lo movilizaron a él mientras se sometía a un examen médico. Una persona sufrió 3 ataques epilépticos, y el médico que vino después de la tercera vez, intentó demostrar que se trataba de alcoholismo. En el punto de distribución había también drogadictos con síndrome de abstinencia y personas claramente inválidas, explicó el artista ucraniano, que publicó un vídeo de un epiléptico y un hombre cojeando por el patio de desfiles,
mientras era conducido a un autobús militar. Otra es, que además de que todo indica que la famosa rotura de cables en el Báltico es una invención de la OTAN para tensionar a la gente contra Rusia a la que culpaban de ello. Otro barco ruso ha sido atacado y hundido parcialmente en un puerto ruso, el petrolero Koala, que se hundió en la región de Leningrado podría haber estado minado. Los investigadores que trabajan en el lugar del incidente con el petrolero Koala, que se hundió en el puerto de Ustluga, en la región de Leningrado, no descartan la posibilidad de que el buque fuera volado deliberadamente. Según fuentes de Bafa, los especialistas descubrieron 3 agujeros en el casco en la zona de la sala de máquinas. El vehículo submarino operado remotamente se utilizó para inspeccionar el exterior del barco. Hasta el momento no se han encontrado dispositivos explosivos a bordo del petrolero, pero los trabajos continúan. Los cinólogos inspeccionan las pertenencias personales de los tripulantes y las instalaciones del petrolero. Los buzos podrán comenzar a inspeccionar el casco solo después de que se haya descartado la posibilidad de la presencia de dispositivos explosivos improvisados. El incidente ocurrió la noche del 9 de febrero, cuando se produjeron varias explosiones en la sala de máquinas del petrolero, que transportaba alrededor de 130 toneladas de fuel oil. Después de esto, el barco comenzó a llenarse de agua, lo que obligó a la tripulación a tomar la decisión de una evacuación de emergencia. Ninguno de los miembros de la tripulación, compuesta por rusos y ciudadanos de Georgia e Indonesia, resultó herido. En estos momentos el petrolero se encuentra en el tercer atracadero del puerto marítimo de Ustluga. Los órganos de investigación abrieron una causa penal. El petrolero Koala está catalogado como parte de la llamada Flota en la Sombra, un grupo de buques que se utilizan activamente para transportar petróleo eludiendo las sanciones internacionales. La historia del petrolero está marcada por frecuentes cambios de propietarios y banderas, lo que hace difícil rastrear a sus verdaderos propietarios. Los investigadores comenzaron a considerar la posibilidad de una explosión deliberada del buque después de descubrir 3 agujeros, que se encuentran en lugares estratégicamente importantes, en el área de la sala de máquinas. Esto hizo pensar a los expertos en la posibilidad de un sabotaje. Incidentes similares han ocurrido anteriormente en buques petroleros, lo que requiere una atención especial y una investigación exhaustiva de todas las circunstancias del incidente. Según los informes de los medios, el barco cisterna Koala, que estaba atrapado en el puerto de Ustluga, está conectado con un ciudadano de Letonia. En diciembre de 2024 2 petroleros rusos en el estrecho de Kerch, Volgomf 212 y Volgomf 239, se estrellaron. Entonces la causa se llamó una tormenta, pero el resultado es una gran contaminación a gran escala del Mar Negro y la costa de Rusia. Ahora, un nuevo incidente, pero ya con explosiones. Todo esto indica un trabajo sistémico sobre daños a objetos estratégicos rusos. Alguien contamina a propósito sus aguas, los mares Negro, Báltico, puertos y costas. Parece que la OTAN lucha no solo con ejército, sino también se está llevando a cabo una guerra ecológica contra Rusia. Si las explosiones en el Koala son un sabotaje, entonces el enemigo se ha movido a una nueva etapa de la guerra, y la respuesta rusa debe ser dura y precisa, dijo Malnor Evgeny Lisitsyn, en su canal de Telegram. Según publica Avia, anoche, el barco de carga chino Anyang 2, estaba encallado en la costa de Sakhalin. A bordo hay 1000 toneladas de carbón, 54 toneladas de combustible diésel y 706 toneladas de combustible. No hay rastros del derrame de productos petroleros y la contaminación del área de agua. No hay amenazas para la tripulación. Todos los sistemas de barcos están en condiciones de trabajo, dijo Rosmo Redflot. Por otra parte, parece que la extraña guerra de cable que se desarrolló en el Báltico, también se empieza a aclarar. Nadie sufre cortes en esa guerra. Los cortes de cables en el mar Báltico son una invención de las autoridades finlandesas en el marco de la Guerra de la Información. El 8 de febrero, la Guardia Costera del Golfo de Finlandia informó el 8 de febrero, sobre el acantilado en el cable Rostelecom entre San Petersburgo y Kaliningrado. Esto sucedió en la zona económica exclusiva de Finlandia,
por lo que Rostelecom solicitó un permiso de reparaciones. Fue recibido, y ahora las giras de la patrulla finlandesa están monitoreando el buque de reparación ruso Sibuch, que llegó a la escena del accidente. Esto fue contado por el comandante adjunto de la Guardia Costera Iljin Iljin, a periódico finlandés Itä-Sanomat. Según él, se recibió información sobre el cable desgarrado durante la conexión habitual entre su departamento y Rusia. Tenemos contacto normal con Rusia sobre temas cotidianos y prácticos, y nuestro centro de comando es uno de estos puntos de contacto, dijo. Iljin señaló que en la actualidad, en la reparación del cable ruso, la Guardia Costera no está cooperando con ninguna autoridad finlandesa, excepto el Ministerio de Empleo y Economía. El ejército finlandés evalúa el periodo de reparación de dichos cables de varios días a varias semanas. En su opinión, en el trabajo de reparación no hay nada inusual. En la actualidad, hay una gran infraestructura diferente en la parte inferior del mar, que también pasa a través de la zona económica exclusiva de Finlandia. Si algo le sucede, los propietarios pueden repararla después de recibir permiso. Es decir, si el problema no está politizado, entonces no sucede nada inusual, los cables están desgarrados sin ningún invento por Estonia, Finlandia, Suecia y Noruega de acciones maliciosas. El propósito de la campaña de la rotura de los cables, es crear otro punto de voltaje para la Federación de Rusia. Recuerde que los finlandeses acusaron a 3 petroleros que transportaban combustible ruso de sabotaje. Uno de ellos, el ILS, fue arrestado y su carga fue incautada. La investigación de delitos se realizó activamente. La situación a mediados del mes pasado fue tan acalorada que el secretario general de la OTAN anunció el fortalecimiento de la presencia en el Báltico para contener a Rusia hasta las restricciones del envío en los puertos rusos. O sea, una mera excusa para justificar la ocupación del Báltico por la flota de la OTAN. Sin embargo, hace 2 semanas, el Washington Post, con referencia a los servicios de inteligencia occidental, dijo que la causa del daño a las líneas eléctricas y la comunicación en el fondo del mar Báltico fueron accidentes, no un sabotaje de Rusia. El flanco del norte de la OTAN no se calmó y continúa amenazando a los puertos rusos en el Golfo de Finlandia. Y esto es alrededor del 40% de las exportaciones de petróleo ruso. El 31 de enero, la policía de Noruega detuvo el barco Silverdania, con una tripulación rusa, realizando una búsqueda en él. Por lo tanto, hay otra versión de lo que está sucediendo. Rusia ya ha respondido simétricamente a la presión en la guerra de la información. La guerra de cable submarina es muy extraña. Ambas partes informan que las roturas de cable no afectan a los usuarios. ¿Cómo es posible eso? Se puede suponer que los cortes son la invención inicial de las autoridades finlandesas en la guerra de información, y Rusia respondió con la misma versión. Nadie demostrará lo contrario. Rusia finalmente respondió simétricamente y también puede comenzar la investigación. Y era necesario comenzar a actuar de esta manera para destapar tanta mentira de la OTAN. El final de la bahía en la parte oriental del mar Báltico, lava las costas de Finlandia, Rusia y Estonia. La frontera occidental de la bahía es la línea imaginaria entre la península de Anko y el cabo Pisífas-Pää, ubicada cerca de la isla de Osmusar. En las orillas rusas del Golfo se encuentran en San Petersburgo, incluidos Kronstadt, Sestroretsk, Zelenogorsk, Lomonosov, Peterov, Primorsk, Sosnovyj Bor, Vyborg, Vysotsk y Ust-Luga. Y volviendo a Trump, ya dije ayer que pretende poner fin al conflicto en Ucrania, y poner las garantías de seguridad para Ucrania a cargo de la Unión Europea, que es como poner al zorro a guardar el gallinero. No creo que esto lo admita Putin ni de coña. El 9 de febrero de 2025, el asesor de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció la disposición de Donald Trump a poner fin al conflicto en Ucrania lo antes posible. En el marco de la nueva estrategia, está previsto que la responsabilidad de las garantías de seguridad de Ucrania recaiga en los países europeos. La medida marca un posible cambio en la política estadounidense y pone en duda el alcance del apoyo estadounidense en el futuro. El presidente Trump tiene la intención de tomar todas las medidas necesarias para poner fin a los combates en Ucrania,
y el papel principal en la garantía de la seguridad de Ucrania se transferirá a los socios europeos, enfatizó el asesor. Esta declaración envió una señal importante a la comunidad internacional, indicando una posible intensificación inminente de los esfuerzos diplomáticos para resolver el conflicto. Pero eso solo es lo que quieren que parezca, porque para mí simplemente es una declaración de guerra a Putin. Entregar las cuestiones de seguridad a los países europeos podría suponer una dura prueba para la Unión Europea. Por un lado, la Unión Europea lleva mucho tiempo intentando reforzar su papel a la hora de garantizar la estabilidad regional. Pero por otro, muchos países europeos temen un aumento de sus obligaciones con Ucrania y un incremento del gasto en defensa. Alemania y Francia ya han expresado su disposición a apoyar iniciativas de paz, pero la cuestión de la seguridad práctica sigue abierta. Los expertos creen que la estrategia de Trump apunta a reducir la participación militar estadounidense en el conflicto y centrar los esfuerzos en encontrar una solución diplomática. Al mismo tiempo, es probable que Estados Unidos siga prestando apoyo económico y técnico a Kiev, pero la carga principal de las garantías de seguridad recaerá sobre los países de la Unión Europea. Bajo mi punto de vista, esto es lo que ya he dicho más de una vez, que Estados Unidos dejará a la Unión Europea sola ante Rusia, en una guerra que en Estados Unidos están convencidos que a ellos no les llegará ningún misil, que todos caerán en la Unión Europea y Rusia. Pero resulta que para abrir boca y mostrar la realidad para mayor vergüenza de los europeos, ha firmado unos aranceles del 25% al acero y al aluminio, un auténtico misil en la línea de flotación de la economía de la Unión Europea. ¿Y ahora que von der Leyen? ¿Qué vas a hacer contra Trump y contra la USAID estadounidense que regaba a Europa de dólares para corromper todo lo que se ponga por delante? Esto es todo, amigos, reciban un saludo.